Bienvenidos a Sanando desde Adentro, un espacio donde tu sanación y crecimiento personal comienza. Este será un lugar para sanar, crecer, encontrar la inspiración que necesitas para transformar tu vida, cambiar tus creencias limitantes y convertirte en tu mejor versión. Hola a todos, bienvenidos a Sanando desde Adentro. Soy Alejandra Gómez y hoy quiero hablar de algo que sé que puede remover muchas emociones y que a veces parece difícil de comprender o aceptar, y es el perdón. El perdón es un concepto que todos conocemos, pero pocos de nosotros hemos experimentado en su totalidad. No es simplemente decir te perdono y seguir adelante. Es un proceso interno, profundo y sobre todo sanador. El perdón no solo es algo que ofrecemos a otros, también es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. En el episodio de hoy vamos a explorar qué significa perdonar, por qué es esencial para sanar y cómo puedes empezar a practicar el perdón en tu vida, no solo hacia los demás, sino también hacia ti mismo. Y te explicaré un ejercicio poderoso para empezar a perdonar. Y antes de que te sientas abrumada pensando en que este proceso es muy difícil o doloroso, quiero recordarte que el perdón no es para los demás. Es un acto de liberación para ti, una forma de soltar aquello que ya no necesitas cargar. Así que si te sientes listo, lista, acompáñame en este episodio sobre el perdón. Comencemos por entender qué es realmente el perdón. Hay muchas ideas erróneas sobre este tema y a veces creemos que perdonar es una muestra de debilidad, que es perdonar y olvidar o que implica reconciliación con la persona que nos hizo daño. Pero el perdón va mucho más allá. El perdón es un proceso interno de liberación de la carga emocional asociada con un evento doloroso o una persona. Es una decisión consciente de soltar el resentimiento, el rencor y el deseo de venganza, permitiéndonos seguir adelante con tranquilidad. Perdonar no significa aprobar o justificar el comportamiento del otro. Es simplemente una forma de dejar cargar ese peso de esa experiencia. Y existen varios tipos de perdón. Uno es el perdón hacia otros. Es el perdón que damos a alguien que nos ha herido. Tal vez pienses que esa persona no merece ser perdonada, pero recuerda, perdonar no es para ellos, es para tu bienestar. Cuando sueltas el resentimiento, te liberas de la carga de emociones negativas de esa experiencia. El otro tipo de perdón es el autoperdón. Este tipo de perdón puede ser el más desafiante, ya que implica perdonarnos a nosotros mismos por decisiones, errores o situaciones en las que sentimos que fallamos. Es reconocer que como seres humanos estamos en un constante aprendizaje y crecimiento personal. Y el otro tipo de perdón es el perdón hacia la vida o a las circunstancias. A veces nuestras heridas no provienen de una persona en específico, sino de situaciones difíciles, enfermedades, pérdidas o eventos inesperados. Este tipo de perdón es liberador porque nos permite soltar esa amargura hacia situaciones que están fuera de nuestro control. Y quiero hablarte también de los mitos sobre el perdón. Y ese primer mito que nos encontramos es que perdón no es olvido. No es necesario olvidar la herida para perdonar. Podemos recordar y aprender de esa experiencia. Ese segundo mito no es aceptar el mal comportamiento. Perdonar no significa que estamos de acuerdo con lo que pasó, simplemente nos permite soltar la carga emocional asociada. Y el tercer mito no significa reconciliación. No siempre es necesario retomar una relación para perdonar. En muchos casos, el perdón se realiza en nuestro interior, sin necesidad de una interacción directa con la otra persona. Para iniciar este proceso, te invito a hacer una breve reflexión. Piensa en una situación en la que te haya costado perdonar. ¿Qué emociones despiertan en ti al recordar ese momento? Al identificar las emociones asociadas, puedes empezar a comprender el impacto que esa situación tiene en tu vida. Y ahora quiero abordar el tema más importante de este episodio y es ¿por qué el perdón es esencial para sanar? El perdón es una de esas cosas que, aunque a veces no queramos reconocerlo, es esencial para sanar. Es como abrir una puerta hacia una paz y una tranquilidad que llevamos tiempo buscando. Cuando no perdonamos, estamos cargando como una mochila emocional que se vuelve cada vez más pesada. En cada paso, cada día, cada interacción, esa carga nos va recordando la herida, lo que nos hicieron o lo que hicimos. Y el dolor permanece ahí, latente, sin permitirnos avanzar completamente.
Al perdonar, soltamos esa mochila, liberamos espacio en nuestro corazón y en nuestra mente para experiencias nuevas y para emociones más ligeras y lo más importante, para vivir en el presente. Perdonar es un acto que hacemos por nosotros mismos, no por los demás. Muchas veces sentimos que si perdonamos, estamos dejando ganar a la otra persona, como si el perdón fuera una especie de rendición o aceptación de lo que ocurrió. Pero en realidad, el perdón es una liberación interna. No significa que lo que sucedió estuvo bien, ni que debemos olvidar lo que aprendimos. Significa que ya no permitimos que ese evento nos defina, que dejamos de cargar con la amargura, el resentimiento que a veces nos limita. Al perdonar, nos permitimos cerrar capítulos y recuperar el control sobre nuestras emociones y nuestra tranquilidad. Y aunque pueda parecer un proceso difícil, el perdón es una manera de recobrar nuestra energía. Las emociones que cargamos cuando no perdonamos, como la ira, la tristeza o el resentimiento, demandan una cantidad inmensa de nuestra energía mental y física. Cuando por fin nos damos el permiso de soltar, toda esa energía se libera y podemos redirigirla hacia nuestras metas, hacia nuestras relaciones y hacia nuestro bienestar. Es como si volviéramos a tener espacio y energía para las cosas que realmente nos importan, para la alegría, para los sueños y para las personas que amamos. Perdonar, además, nos enseña a ser compasivos con nosotros mismos y con los demás. Nos ayuda a ver las imperfecciones propias y ajenas, con un corazón más abierto. A entender que todos estamos en un proceso de aprendizaje. Es un acto de humildad y de humanidad que nos recuerda que todos cometemos errores y que al igual que nosotros, los demás también merecen una segunda oportunidad. Perdonar a otros y perdonarnos a nosotros mismos nos conecta con nuestra humanidad. Nos hace ver que no estamos solos en este camino. Y cuando finalmente elegimos perdonar, estamos eligiendo sanar, soltar el pasado y vivir con mayor tranquilidad en el presente. En el fondo, el perdón es un regalo que nos damos, una declaración de que nuestra paz, nuestra tranquilidad es más importante que cualquier herida. Nos permite caminar con ligereza y mirar hacia adelante con una mente y un corazón totalmente renovado. Perdonar a alguien puede ser uno de los mayores desafíos emocionales que enfrentamos. A veces, aunque sepamos que el perdón nos daría tranquilidad, nos sentimos atrapados en sentimientos que parecen imposibles de soltar. Uno de los motivos más comunes es que el dolor aún está presente. Cuando nos han herido, especialmente si fue algo reciente o muy profundo, aún estamos procesando esas emociones. Nos protegemos a nosotros mismos y a veces el perdón parece lo opuesto a esa protección. Es como si al soltar ese resentimiento perdiéramos un escudo emocional que nos mantiene a salvo. Y también está esa creencia de que perdonar es lo mismo que justificar lo que pasó. A veces sentimos que al perdonar le estamos diciendo a la otra persona que estuvo bien lo que hizo o que no fue tan importante. Y eso simplemente no es cierto. Perdonar, vuelvo y les repito, no es justificar ni minimizar. Es liberarnos de la carga de llevar ese dolor en el corazón. Es un acto para nosotros mismos, no es una disculpa para el otro. Y algo que también nos detiene es el miedo a volver a ser heridos. Al mantenernos resentidos o a la defensiva, creemos que nos protegemos de que alguien nos vuelva a lastimar. Nos decimos a nosotros mismos que mientras sostengamos el resentimiento, estaremos alerta y fuertes, como si el perdón nos hiciera vulnerables. La traición es otro gran obstáculo para el perdón, especialmente cuando viene de alguien en quien confiábamos profundamente. Cuando esa confianza se rompe, no solo duele la acción, duele porque toca nuestras creencias, nuestros valores y claro, eso no se sana de la noche a la mañana. Hay un proceso para volver a confiar en nosotros y a veces simplemente necesitamos tiempo. A veces el anhelo de justicia nos ata aún más al resentimiento. Sentimos que si perdonamos, entonces la otra persona se sale con la suya o que no habrá un equilibrio en la situación. Creemos que soltar el resentimiento nos hará perder esa especie de control emocional y eso duele porque queremos ver que se haga justicia, aunque a veces esa justicia solo exista en nuestra mente. Además, está esa parte en la que quizás sin darnos cuenta nos identificamos con el papel de la persona herida. Convertimos la herida en parte de nuestra identidad y sin ella sentimos que perderíamos algo de nosotros mismos.
Nos acostumbramos tanto a ese rol que el perdón se convierte en una amenaza a esa narrativa que hemos creado y dejarla ir puede ser desconcertante. Curiosamente, a veces el resentimiento nos mantiene emocionalmente conectados a la persona que nos lastimó. Puede sonar contradictorio, pero guardar rencor es una forma de permanecer conectado con esa persona, aunque sea desde el dolor. Soltar esa conexión puede sentirse como una pérdida, aunque sepamos que es lo mejor para nosotros. Y por supuesto, también está el hecho de que a veces no hemos aprendido a perdonarnos a nosotros mismos. Y eso se proyecta en los demás. Si somos extremadamente críticos con nuestras fallas, es probable que también lo seamos con los errores de los otros. No perdonamos a los demás porque no hemos aprendido a ser compasivos con nosotros mismos. Perdonar es un proceso y no es necesario apresurarlo. Podemos recordar que el perdón no es una aprobación de lo que ocurrió, sino un acto de libertad para nosotros. Cuando estamos listos para soltar, el perdón se convierte en una puerta hacia la tranquilidad y hacia la sanación. Es un regalo que nos hacemos, una manera de liberarnos de las cargas emocionales del pasado y de vivir plenamente en el presente. Y quiero hablarle de cómo practicar el perdón. Ahora que entendemos los beneficios y las barreras, veamos cómo podemos empezar a practicar el perdón en nuestra vida. Lo primero es reconocer y aceptar el dolor. Para perdonar, primero debemos aceptar el dolor que sentimos. Esto significa reconocer nuestras emociones sin juzgarnos. Puedes comenzar con un ejercicio de escritura. Toma un cuaderno y describe la situación, tus sentimientos y el impacto que tuvo en tu vida. No te censures, deja que las palabras fluyan. Lo segundo es entender la perspectiva del otro sin justificarla. Trata de ver la situación desde el punto de vista de la otra persona. ¿Por qué crees que actuó de esa forma? Esto no significa que justifique su comportamiento, pero puede ayudarte a comprender que su acción no tenía necesariamente la intención de hacerte daño. Lo que hizo esta persona habla más de ella que de ti y está actuando a través de sus heridas emocionales. Y por último, repetir afirmaciones. Las afirmaciones pueden ayudarte a recordar tu intención de perdonar. Puedes decir en voz alta o escribir frases como yo elijo liberarme de este dolor, merezco sanar, merezco paz o decido soltar el resentimiento. Y el tema más importante con el que quiero concluir este episodio es el perdón hacia nosotros mismos. Perdonarnos a nosotros mismos es sin duda uno de los actos más poderosos y transformadores que podemos hacer por nuestro bienestar, aunque muchas veces es de lo que más nos cuesta. Siempre estamos dispuestos a dar segundas oportunidades a los demás, a comprender y aceptar sus errores. Pero cuando se trata de nosotros mismos, pareciera que nos convertimos en los jueces más duros. Y es que, más allá de lo que creemos, perdonarnos no solo nos libera de una carga emocional, sino que mejora la relación que tenemos con nosotros mismos. Cuando nos atrevemos a perdonarnos, estamos soltando ese peso que llevamos dentro, esa culpa o esa vergüenza que muchas veces nos paraliza o nos hace cuestionarnos constantemente. ¿Cuántas veces hemos cargado con el peso de algo que hicimos o dejamos de hacer? Y lo llevamos como una mochila que va aumentando con el tiempo. Perdonarnos es dejar que esa mochila, dejarla a un lado, permitirnos respirar más profundo y encontrar un equilibrio emocional que a veces sentimos muy lejano. Además, el perdón hacia nosotros mismos también transforma nuestra autopercepción y nuestro autoconcepto. Nos volvemos más amables y compasivos con quienes somos hoy. No se trata de olvidar nuestros errores, sino de permitirnos aprender de ellos, de tratarnos con la misma comprensión con la que tratamos a un amigo. ¿Por qué somos tan compasivos con los demás y tan duros con nosotros mismos? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre lo importante que es cambiar esa perspectiva, empezar a vernos desde el amor y no desde el juicio. Lo cierto es que cuando no nos perdonamos caemos en un ciclo autocrítico, autorreproche, donde lo único que conseguimos es encerrarnos en una burbuja de la culpa.
Nos decimos cosas duras, nos castigamos y nos privamos de ver el error como una oportunidad de crecimiento. En cambio, cuando damos el paso hacia el perdón, podemos aprender, podemos evolucionar. No justificamos el error, pero sí reconocemos que somos humanos y que esa experiencia tiene algo que enseñarnos. Y como saben, la falta de perdón también tiene un impacto en nuestra salud mental. Vivir con culpa o resentimiento hacia nosotros mismos genera niveles de estrés y ansiedad que afectan nuestra paz. Cuando elegimos perdonarnos, estamos tomando una decisión de autocuidado, porque estamos reduciendo ese estrés, bajando ese nivel de presión que nos impide sentirnos plenos y presentes en el aquí y ahora. Es un regalo que nos damos, porque soltar esa culpa es elegir vivir en el presente y no quedarnos atados al pasado. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonarnos? Quizás porque desde pequeños nos enseñaron que debemos aprender de los errores. Y eso a veces se malinterpreta como debo castigarme por mis errores. Pero aprender de ellos no tiene que doler, no tiene que ser un proceso de juicio ni autocastigo. Aprender significa integrar la experiencia, soltarla y seguir adelante. Quizás también se deba una creencia de que no merecemos ese perdón, como si el error nos definiera. Pero quiero decirles algo, un error no define nuestra esencia. Somos mucho más que nuestros momentos de caída. Entonces, ¿cómo podemos empezar a perdonarnos? Primero, tratémonos con autocompasión. Hablemos con nosotros mismos de la misma manera con quien lo haríamos con alguien que amamos. También es importante permitirnos sentir. La culpa, el dolor, la vergüenza son parte del proceso. No se trata de ignorarlas, sino de sentirlas y luego dejarlas ahí. Y algo fundamental, hagamos las paces con nuestras imperfecciones. Aceptar que somos humanos, que nos equivocamos y que eso está bien. Perdonarnos es un acto de amor profundo, nos da tranquilidad y nos permite vivir con ligereza, en sintonía con quienes somos en realidad. Y al hacerlo, no solo nos sentimos más conectados con nosotros mismos, sino también con los demás. Porque cuando entendemos y aceptamos nuestra humanidad, podemos mirar a los otros desde el mismo amor y comprensión. Recordemos que perdonar es un proceso, no ocurre de la noche a la mañana. Es importante ser paciente y compasivo contigo mismo. Y para concluir, quiero invitarlos a reflexionar sobre lo poderoso que es el acto del perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Perdonarnos no solo nos libera, sino que nos permite vivir de una manera más consciente, más ligera y más en paz. Al soltarnos de las cadenas de la culpa y la autocrítica, estamos abriéndonos a nuevas posibilidades y a relaciones más sanas, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Y cuando aprendemos a perdonarnos, cuando realmente nos damos ese permiso, es increíble cómo también nos volvemos más comprensivos y empáticos con los errores de los otros. El perdón hacia los demás nos recuerda que todos estamos en un proceso de aprendizaje y que cada uno hace lo mejor que puede desde su propio lugar y conocimiento. Al perdonarlos, no solo les estamos liberando a ellos, sino que nos liberamos a nosotros de la carga de la amargura o del resentimiento. El perdón es un regalo que damos y que recibimos en el mismo acto. No es solo una decisión racional, es una apertura del corazón que nos permite vivir en tranquilidad, alineados con nuestros valores más profundos. Y quiero dejarles un ejercicio poderoso para que empieces a practicar el perdón. El propósito de este ejercicio es ayudarte a subir tu autoestima hasta tal grado que solo permitas experiencias amables en tu vida y a sanar a través del perdón. Por favor, no malgastes tu tiempo intentando vengarte, no funcionará. Lo que das es lo que recibes. Suelta tu pasado y trabaja en amarte a ti mismo ahora. Entonces tendrás un futuro maravilloso. Una de las lecciones más valiosas que he aprendido es que cuando haces tu trabajo del perdón, no es necesario hablar con la persona que te ha ofendido para decirle que la perdones. A veces querrás hacerlo, pero no es necesario. El principal trabajo del perdón hay que hacerlo en el corazón. Entonces quiero que encuentres un lugar tranquilo donde no te interrumpa y vas a coger una hoja y la vas a dividir en 2 columnas. En la columna de la izquierda escribe todo lo que deseas liberar. Incluye los nombres de personas que te han lastimado, las situaciones dolorosas y aquello que sientes que cargas contigo. Sé honesta y no te censures, escribe con total libertad. Y en la columna de la derecha, escribe lo que aprendiste o lo que puedes rescatar de esas experiencias. Puede ser algo como, esto me enseñó que puedo poner límites,
o esto me mostró que merezco respeto. Si no encuentras nada positivo, está bien. Puedes escribir: estoy abierta a descubrir la lección con el tiempo. Luego de completar ambas columnas, tómate unos minutos para leerlas en silencio. Conecta con las emociones que surgen y permítete sentirlas plenamente. Si aparece la tristeza, el enojo, el alivio, la gratitud, no las reprimas. Y luego quema la parte donde están esas cosas que necesitas perdonar y observa cómo las llamas consumen el papel. Imagina que junto con las cenizas, las emociones negativas se desvanecen, dejando espacio para la calma y la sanación. Cuando las hojas se haya quemado por completo, respira profundamente y repite en voz alta: hoy me libero, hoy elijo soltar, hoy elijo mi tranquilidad. Y ahora escribe una lista de las cosas por las que te sientes culpable, las decisiones que juzgas como errores o las situaciones en las que sientes que te fallaste. Sé honesta y específica. Después de escribir cada punto, añade cómo esas acciones o decisiones te hicieron sentir. Por ejemplo, me siento culpable por no priorizar mi bienestar. Esto me hace sentir frustrada y agotada. Ahora escribe una frase de empatía y compasión para cada punto. Por ejemplo, entiendo que en ese momento hice lo mejor que pude con lo que sabía. Aprendí de esa experiencia y me permito avanzar. Y colócate frente a un espejo y mírate a los ojos. Este es un momento de conexión contigo misma. Lee en voz alta cada frase de compasión que escribiste. Permítete sentir las palabras profundamente. Di en voz alta o mentalmente si lo prefieres: te perdono por los errores que crees que cometiste. Reconozco tu humanidad y elijo amarte en todas tus imperfecciones. Eres digna de amor, tranquilidad y respeto, incluso cuando te equivocas. Es posible que sientas emociones intensas. Si necesitas llorar, respira profundamente y permita que las lágrimas fluyan. Estas hacen parte de tu proceso de liberación. Y dobla esa hoja donde escribiste tus culpas y quémala. Espero que con este ejercicio empieces a perdonar y a perdonarte para sanar. El perdón no siempre es inmediato. Es un proceso que requiere tiempo, autocompasión y paciencia. Y está bien. Lo importante es que cada paso que demos en esta dirección nos acerca más a la tranquilidad que tanto deseamos. Si este episodio resonó contigo, si sientes que este mensaje puede ayudar a alguien que conozcas, no dudes en compartirlo. Cada acto de compartir es una oportunidad de sanar y de llevar un poco más de comprensión al mundo. Además, te invito a que me sigas en redes sociales como @biosign, donde comparto reflexiones, contenido y herramientas para tu crecimiento personal. Ahí seguimos construyendo esta comunidad, un espacio seguro donde todos somos bienvenidos a ser, a compartir y a sanar. Gracias de nuevo por estar aquí, por ser parte. Nos escuchamos en un próximo episodio.